Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, una nueva sesión de alto y claro con nuestro querido amigo José Piñero Maceiras. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy bien aquí tratando un tema muy peliagudo. Es un tema muy peliagudo que va, yo creo que a sorprender a la gente que lo vea, ¿eh? Sí, Va a señor. hacer mucho sentido. Lo primero que quiero decir que estas cosas que digo las tengo escritas desde hace muchos años. Yo creo que esto tiene más de 20 años. Yo creo que esto, pues no sé, pero tiene casi 20 años, ¿eh? Claro, Si esto tiene, sí, esto tiene 20 claro, años escrito claro. ya aquí. Bueno, Y, pero que me he recogido mucha información para que la gente sepa, cuando hablo de cosas de la falange, porque claro, la falange es el movimiento más importante en la retaguardia, pues no claro, son cosas que me he inventado, ¿no? Y te claro. puedo ver el libro que tengo de Dilla, tengo aquí el libro de testimonio de Dilla, no sé si lo ves. Sí, ¿Ves? sí, sí, ahí está. Ahí está, ¿ves aquí un dedicatorio, ¿no? Aquí Sí, abajo. sí, sí, correcto. La dedicatoria es el hijo de González Vélez, el que fue jefe provincial de Falange Ah, en León, es el hijo de González Vélez. ya, Este ya. libro lo tengo yo. Y Fernando González Vélez murió en el año 51, creo. Pero bueno, este es un libro que yo lo tengo, es decir, que tengo bastante información en este Claro. sentido sobre estas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a decirle a nuestros seguidores que seguimos con este tema tan complejo, tan delicado como es el de la guerra-muerte. Nos has contado en el capítulo anterior unas cosas interesantísimas. Nos has contado además algo muy importante que tú has obtenido de personas que presenciaron aquellos hechos, aquellas formalizaciones. Y yo creo que hoy lo que sí te pediría yo, Pepe, es que siguieras incidiendo en este asunto tan delicado, pero que hay que tratar, porque aquí no se esconde nada, como tú no has escondido nada en tu libro. Y eso es lo más importante. Pues nada, adelante, seguimos con el asunto este de la guerra-muerte. Bueno, la guerra a muerte, las primeras órdenes que se tienen aquí de varias, no, de los militares y de las gentes es de que la represión va a incidir en varias personas. En los dirigentes, como te he dicho yo, que me he referido, comentado un anuncio, bueno, un comentario importante en el Diario de León de cómo tenía que ser la justicia, Claro, rápida y veloz como el rayo, como en la época de los Reyes Católicos, y entonces es lo que se hace, lo que se lleva a cabo. Eh, hemos descubierto qué personajes hacían estos trabajos. Personajes desconocidos, la gente de izquierdas le echa la culpa a Menganito, a Fulanito, a Franco, a Quitollano, son todos mentiras. Para esto es muy difícil saberlo, porque aquí yo sí he descubierto un hecho que lo tengo muy bien estudiado cómo fue, y yo creo que esta era la regla general de cómo se hacían esas cosas. No hay que olvidar que el mismo Edilla, que era una persona muy seria, y aquí tengo el libro que huele el algo de Edilla, Edilla sí, la jefatura de Falange se dio orden de que aquellas personas que habían asesinado, matado o intentado matar a falangistas o sus parientes durante los años previos o durante los meses sobre todo previos a la guerra, debían ser castigados. ya, Como aquí esta persona intentó matar o mató a un falangista que estaba en su casa normalmente, pues claro. lógicamente vinieron esos grupos de Sevilla. Esos grupos de Sevilla, cuidado, también aparecen esos grupos de ejecutores, aparecen también en Granada. En Ajá. Granada también aparecen esos grupos de ejecutores. Y parece que hubo muchos falangistas, como se sabe, en Sevilla, como hemos contado en el capítulo anterior, y Sí, naturalmente hubo personas que se dedicaban a esos trabajos. Esas claro, cosas son claro, esos trabajos. claro. Y es así. Lógicamente, ellos estaban sometidos a una normativa muy precisa, en el sentido que si se excedían, se extramitaban, eran también castigados. Caso, por ejemplo, en las cosas que cuenta y que Espinosa, el escritor Espinosa, habla de un Sí. caso de un falangista de 50 años de Sevilla, de segunda línea, que se dedicó a las ejecuciones, se extramitó, fue sometido a consejo de guerra y fue fusilado en Sevilla. O sea que también estas cosas se deben saber, ¿no? Eh, el asunto después también hablo unas cosas muy importantes de que otras cosas importantes de la guerra, Sí. de lo que fue la guerra a muerte y sobre todo las incógnitas de la represión, que mucha gente no sabe,
Pues es que hubo también jueces especiales. Se nombraron también jueces especiales para casos importantes. Pero estos jueces especiales, que se podían ir de un sitio a otro, y, o sea, no tenían la característica del juez es la jurisdicción territorial, que es donde tiene autoridad jurisdicción. Pero no, estos jueces tenían una jurisdicción nacional y podían ir de un sitio a otro, pues también existieron, y el clásico, pues bueno, todos sabemos, y yo lo he puesto en manifiesto, que uno de estos jueces especiales, aunque no fue para sanciones, sí fue para investigar el robo, el expolio que hubo en la catedral, la Santa Catedral de Toledo, fue el abuelo del que hoy es presidente del Tribunal Constitucional, Ya. Cándido Pumpido, que por eso ha recibido el nombre de Conde Pumpido, porque fue un juez muy, muy Ah, ecuánime, sí, y sí. fue un juez que después llegó a ser presidente de la audiencia, creo, de territorial Joder. de Castilla, de Valladolid, y presidente Mm, territorial de Levante, donde falleció, claro, ¿no? Cálido Conde Pumpido era un jurista muy bueno del ya, ya. Ferrol, del mismo que Franco, y, y fue muy, muy ecuánime, y fue ciertamente destinado para inspeccionar o averiguar cómo había sido, curiosamente, el expolio del tesoro de la Catedral de Toledo, ¿no? Y Claro. eso no es que fuese una cosa irregular, sino que era simplemente la aplicación de una ley de 23 de mayo de 1966 de, del Frente Popular, en el cual se permitía, lógicamente, la creación de esos jueces especiales, ¿no? Claro. Entonces, es así. Y pues hay normas muy, muy importantes sobre las formaciones, sobre, por ejemplo, desde el primer momento hay normas especiales. Es que realmente la manipulación que se ha hecho de los muertos de los primeros meses Claro. es terrible, porque se quiere juntar todo en una especie de totum revolutum sin especificar. Esta persona fue asesinada, fue Claro. ejecutada, se le aplicó un castigo ejemplar. Y como lo dice aquí García Venero, Masimiano García Venero, en el libro Sovedilla, como no sé, de aquellos años no se tomaron, aquellos meses, no se tomaron suficientes atestados, Claro. pues lógicamente no queda prueba documental, excepto el testimonio de Ya, las personas que conocieron ya. aquello. Y naturalmente esas personas, pues algunas de ellas, pues cuando yo empecé con esto había muchas fallecido, muchos militares habían fallecido, porque date cuenta que, por ejemplo, aquí esta persona que ha fallecido, que también otro fue otro camisa vieja, tenía 88 años cuando yo lo entrevisté, y fue sobre el año 2002 o 2003, hace 20 años ya fallecido. Pues esta persona me comentó también muchas precisiones de cómo se hacía la intervención de las autoridades, cómo se administraba el aceite de ricino, que es una cosa que comentamos Sí, el otro día, que efectivamente. la gente no sabe cómo era y estas cosas. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es, te voy a comentar algunas palabras, por Sí, ejemplo, algunos discursos muy para que veas bien. esto de la Muy guerra-muerte, bien. ¿no? Perfecto, perfecto. Eh, el general Franco en Santa Cruz de Tenerife, Ajá. hay dos cosas, se habla mucho de esta proclamación que hace exactamente el 18 de julio. Pero frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros y a los extranjerizantes que directa o solopadamente intentan destruir España. Claro. Eh, la Junta Suprema Militar, que es la Junta de Cabanellas y de Mola, el 23 de julio de 1966 son generales de prestigio militares. Dice, Claro. nada tiene que temer de nosotros ni las legítimas autonomías regionales, fíjate lo que dice, ni las conquistas intangibles de las clases trabajadoras. Solo seremos inflexibles contra quienes, con la máscara de la democracia, se empeñan en mantener una dictadura salvaje y antipatriótica dócil con los enemigos de España. No nos detendrá nada ni nadie. Claro. Se publicó en la prensa nacional, y esto es en Burgos, citado en Claro. Burgos el 23 de julio de 1966. Muy bien. Importante. Esto, después fíjate, el mismo Millán Astray, que era un general bastante pacífico, dice clarísimamente creo que fue aquí en Astorga, cuando estuvo en septiembre, a principios de septiembre del 36, dice, después, si los cabecillas intelectuales, médicos, maestros, no tendrán perdón porque eran conscientes del veneno que en las almas infiltraban de ese propósito de convertir los hombres en fieras. Claro. Y también
el Diario de León, el 1 de agosto, están fuera de la ley y la ley ha de ser inexorable con los traidores, con los incendiarios, con los asesinos y con los saltadores de bancos. Pues esto es lo que hay, es decir, no fue una cosa de claro, matar por matar. Yo, claro, no, yo aquí no entro, yo digo lo que he expuesto y que además está claro, publicado en la prensa. Si alguien duda de eso, se va a la prensa donde está, claro, ve la página, el artículo y se quedará asombrado de lo claro. que se decía en esos momentos. Yo es la idea que tenían y prácticamente lo que pusieron de manifiesto. Y, y además también en la persecución que se hace contra los dirigentes del Frente Popular por hechos anteriores, sobre Sí, todo porque ellos pensaban, los militares pensaban que se estaba en marcha una claro, revolución efectivamente. marxista-leninista y que había que cortarlos, pues mira, prácticamente como ha hecho el ejército norteamericano en Irak, que tú lo conoces, que trató de eliminar a los dirigentes Sí, sí. de los opositores, lógicamente, ¿no? Efectivamente, efectivamente, eso es así. Eso es así, ¿no? Sí, sí, Para sí. descabezar ciertamente ese movimiento de oposición. Claro, Pues esto se hace aquí. Entonces, incluso en Granada, lo pongo yo en el libro, se ordena a las personas que no den auxilio a los huidos ni a los y que denuncien a los que fueron dirigentes del Frente Popular con anterioridad. Yo creo que es así. Y naturalmente esto no solo se refería a los dirigentes provinciales, sino también a los locales. De ahí vienen claro. las cuestiones que hemos puesto en manifiesto. Y bueno, después también en lo que llamamos si quieres hacerme alguna pregunta sobre esto, te puedo Sí, comentar. vamos a ver, a mí me interesaba que me centraras esa parte que es muy importante, creo yo que acabas de decir al final, porque hemos visto una serie de declaraciones de bandos de parte de estos generales, evidentemente muy importantes. Entonces, todo eso se hace público. Claro, al hacerse público es de conocimiento general y, por lo tanto, es una legalidad la que va a amparar también estas acciones de acuerdo con estas leyes que tú has nombrado, ¿no? No es una actuación arbitraria. No, no, se anuncia por la prensa. Esto se anuncia por la hombre. Yo Claro, no. Es una forma, vamos a ver, aquí la médula de esta situación, esta coyuntura, es si existía o no un movimiento revolucionario en ciernes, que yo creo que claro, sí. claro, Entonces, si había un movimiento revolucionario en ciernes contra el Estado, contra la nación española, que incluso iba a claro, poner en peligro la independencia de la patria, hombre, claro, aquí hay que entenderlo. Es una cosa que eso está, yo creo que todos los militares como estrategia, todos los claro, ejércitos tienen esas disposiciones claro, o esos claro, reglamentos o esas formas de conducta, ¿no? claro, Entonces, eso, los militares que se juraron claro, creían que sí. Eso hay que claro, decirlo, creían que claro. sí. Pero es que Podemos además, diferenciar si existía o no existía o el grado de operatividad de ese el- movimiento subversivo, pero los militares que se sublevaron creían que sí, claro, es que creían además, que sí. claro, yo aquí quiero adelantar algo que hoy es un secreto todavía, pero me vas a permitir que lo adelante. Tú estás trabajando en un segundo libro en el cual demuestras, porque es un tema que has estudiado también en gran profundidad, demuestras que ese movimiento revolucionario estaba realmente en marcha, pero estaba ultimado. Y no era un movimiento de niños de cuatro zumbados que salen a la calle mañana y pegan cuatro gritos, no, sino que era una cosa perfectamente planificada y organizada. Es decir, que había un movimiento de rebelión contra la propia República de parte del Frente Popular en ese momento en el poder, ¿no? No, de parte de algunos partidos que colaboraron con el Frente Ah, Popular, es decir, del extremismo del Partido Socialista de Largo Caballero, no todo el Partido Socialista, pero el más populoso y sobre todo el más activo, activista claro, y más determinante, como eran los juventudes socialistas, excepto el claro, grupo de la motorizada de Prieto, eran personas que querían una revolución, eso estaba claro, claro, querían claro, instaurar el socialismo y yo lo he comentado contigo, Araquistain, que es la persona del grupo de Largo Caballero más pacífico, sabía que, y era parte, y así lo escribió, de que claro, para llevar a cabo el socialismo en España llevar a cabo, tendría que desarrollarse una guerra civil, aunque de corto tiempo. No claro, sabían que iba a durar 2 o 3 años. Ellos encontraron después que la gente de orden, la gente religiosa se opuso, ¿no? Y entonces, claro, pero ellos pensaban en principio que era de corta duración, ¿no? claro, claro, Y los pactos y los movimientos que hizo Largo Caballero para, para llegar, pactar, pues primeramente con los grupos anarcosindicalistas que eran muy revolucionarios y estaban ya
para insurrección, para sublevarse en cualquier momento, es claro, importante. Y después, lógicamente, cómo se hace, cómo se trata de forma sibilina de captar esa parte del Partido Socialista, que era la de Besteiro, que era muy minoritaria, y sobre todo la de Prieto, para captarlos, ¿no? Para claro, claro. captarlos Claro, políticamente. claro, por eso, frente a esa revolución, frente a esa rebelión, que evidentemente va a ser tremenda, el bando nacional, el sublevado, no le queda más remedio que aplicar esas medidas expeditas que hacen que la justicia sea ejemplar porque es de ejecución inmediata, entiendo yo, ¿no? Sí, no, lógicamente es simplemente para paliar esa revolución que está. Claro, Después la justicia se atempera, los castigos o carácter justiciero se atempera y se somete pues a la reglamentación ordinaria de guerra, ¿no? A la claro, legislación de los tribunales. claro, Primeros momentos es una cosa durísima, muy dura, simplemente porque se temía que eso podía triunfar y sobre todo a partir de que el gobierno republicano pues cede claro, a las prisiones del Lago Caballero y les da las armas a las milicias, ¿no? En ese claro, momento se trata de un instante muy delicado para la vida, para la sociedad española y que claro, determine una guerra civil de 3 años. Si no se hubieran dado las armas, lógicamente el alzamiento, la insurrección hubiera triunfado y no hubiera habido guerra. claro, claro, Y guerra ni efectivamente, secuelas, posiblemente. Y aquí no, claro, se hubiera convertido en un simple golpe militar, pero el golpe militar no claro, fue una insurrección claro. armada, ¿no? Claro, 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 eso es muy importante porque también hay zonas en las que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se unen al Frente Popular y entonces, claro, se produce un equilibrio de fuerzas que es lo que lleva a esa guerra civil que tú dices tan espantosa y tan tremenda. Pero claro, hay que entender desde el punto de vista sobre todo militar que si se hace ese pronunciamiento es precisamente para ganarlo y por lo tanto hay que poner las medidas, aunque sean draconianas, vamos a decir, necesarias sobre todo en el primer momento, pero a partir de que llega Franco, en tu libro dices que esto se va temperando sí. sustancialmente, ¿no? No, con la llegada de Franco y con la elección del nuevo Estado, ¿no? Como Claro, aparece en la legislación del nuevo Estado, el Estado del 18 de julio, eso va desapareciendo poco a poco, ¿no? En cualquier caso, yo quiero incidir una cosa, ya que estamos tratando este tema muy delicado, que también se ha omitido, y eso sí que es una gran omisión por parte de ciertos historiadores, escritores, algunos porque no conocen eso y otros porque le han prestado oídos sordos, es que a pesar de ese sistema tan puntivo y tan duro que existió en los primeros momentos, lo que sí se permitió era la intervención de personas serias de orden para evitar un tipo de ejecución sumaria o ah, ejecución inmediata, ¿no? Castigo ejemplar. ya, El hecho que hemos comentado de lo que intervinieron, la forma de actuar de la familia Rosales y algunos falangistas, personas de orden en Granada para salvar la vida de Federico García Lorca, eso no fue una cosa excepcional. Eso existió en toda la zona nacional, afortunadamente, y se salvaron muchas vidas, muchas vidas. Incluso yo comento en el libro algunos casos de personas que sí, salieron, que estaban ya en el camión para ser ejecutados y es verdad, bajaron del camión, no solo el caso que yo conozco, que conozco de Galicia, de Pontevedra, que es un caso muy claro, curioso, el que hablo del señor este de las Congrostas que avisa a su padre de que vengan, es que es curioso que incluso se permite que personas que puedan responder la conducta de determinadas personas puedan, en cierta manera, evitar un castigo de esos ejemplares. Caso de que en este caso de Galicia, de Pontevedra, pues interviene el cura, el párroco, pues era una persona muy de derechas, e interviene el padre del detenido. Se le claro, da importancia al padre como padre claro, familia, pater familias, o una persona de la familia que pueda responder por esa persona, porque claro, para evitar ese tipo de, para evitar la revolución que pensaban los militares que existía, era necesario pues, llevar a cabo castigos ejemplares, como dice el bando que comentaste, con la rapidez, con seriedad, pero claro, ellos sabían que ahí había una fase de penumbra donde no sabían si acertaban o no acertaban, claro, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, si una persona responsable, con honor, respondía por esa persona prácticamente se ponía en libertad. Y en el caso de que miembros de la familia muy conocidos dijesen lo contrario, la vida de esa persona corría peligro. Y aquí claro, quiero hacer citar el caso de Federico García Lorca, donde parece ser que la muerte vino sí, determinada por un familiar que puso la denuncia, sí, que señor, coadyuvó a la denuncia de Ruiz Alonso en la muerte de la mujer del poeta Sender, aquí en Zamora, sí, donde quien sí, denuncia a la mujer es su cuñado, claro, lógicamente, o también ahora que ha muerto, que ha fallecido
Sánchez Dragó, pues el padre de Sánchez Dragó también lo denuncia creo que un cuñado o un primo suyo al Claro, padre. Pues lógicamente a un militar que se encarga, a un guardia civil, jefe, o que se le encarga, que tiene a lo mejor 200 o 300 denuncias, le viene una denuncia de una persona que es sospechosa de ser muy de izquierdas, con una denuncia de su propia familia, pues claro, hay que claro, tener en cuenta las cosas como son. Eso claro, hay claro. que estar en el contexto histórico en ese Eso momento es. para Eso, verlo, no se puede juzgar claro, de esa forma, ¿no? claro, Y eso de iba a decir. hecho, Sí, sí, los nacionales no es un invento, porque después en el año 40, esto cuando ellos establecen la necesidad de que de todas las sanciones de los procedimientos de guerra, de los tribunales de guerra, sanciones o sentencias, sean revisadas y los que van a ser juzgados en el futuro se tienen en cuenta si en el lado republicano o el lado rojo se intentó salvar a personas. Eso es un claro, atenuante, ¿no? Obviamente, claro, eso es el caso clarísimamente cuando juzgan a Melchor Rodríguez y entra, pues fíjate, el conocimiento que tenían de la decisión de guerra los militares, creo que es Muñoz Grande quien comparece en el juicio y al final pide la sí, palabra al final, si esta persona, oye, son cosas que es realmente verdad. es así, o sea, se Sí, aprovechaba la normativa, el formalismo de la época para intentar salvar a las personas que claro, pudiesen ser, o claro, sea, prácticamente es así, estas cosas claro, ocurrieron claro, y hubo claro, muchas personas que respondieron y de esas personas nadie habla, es que los claro, verdaderos héroes de la guerra civil en la retaguardia, que son los que salvaron personas, sobre todo en el lado nacional, también ocurrió en el lado republicano, pero claro, aquí estamos hablando de la represión en el lado nacional, esas claro, personas que yo creo que fueron cientos o miles de personas que salvaron vidas de esas personas nadie se acuerda. Incluso a claro, mí el otro claro. día me comentaron aquí el caso de que incluso unos detenidos de aquí de la zona de Astorga que marcharon detenidos con muy mal aspecto, con muy mal aspecto, las personas desconocidas que vinieron a por ellos, es decir, el ritual se vuelve a repetir, los llevaron a la delegación de orden público de León, que estaba dirigida por un guardia civil, creo que era un capitán de la Guardia Civil, y estaban allí, estaba tomando la declaración a los detenidos, que estaban acusados de espionaje, una cosa de estas, Claro. y llamó el obispado de Astorga por teléfono y dijo, hombre, que esas personas son personas que han sido acusadas por malos quereres vecinales, pero que no son personas contrarias al movimiento y tal cual, y automáticamente los pusieron en libertad, volvieron en libertad Claro, todos. claro. Eso es muy importante porque hay que tener en cuenta también que da una idea de que esa, digamos, represión obedece también a una necesidad de justicia y por lo tanto está el testigo de cargo, ese familiar que tú has dicho, el cuñado de la mujer de Sender y demás, pero también está el testigo de descargo. Es decir, que Sí, no claro, hay... y después ya más adelante lo que se permite, y es cierto, y yo lo comento en el libro, son pliegos de denuncias, pliegos de descargo. En el Ah, año a finales de 36 o 37 ya dice aquí un informe del gobierno militar de León, dice que bueno, que ya no hace falta que pongan firmas, porque es una cosa muy clara que pedían, se pidió en el año 36 firmas de personas de los pueblos para que liberaran a determinados detenidos. Entonces dice, no, no, claro, eso ya no es necesario. A cualquier detenido se le pasa un pliego de cargos y él puede defenderse con un pliego de descargos, ¿no? Entonces, claro, son cosas que no se claro, saben, que se han tratado de manipular y que una situación de guerra, lamentablemente de ese calibre, una guerra revolucionaria como la que efectivamente. el general Díaz Villegas, que era un experto en guerra revolucionaria y lo ha confirmado después un historiador profesional como Peine, que fue una guerra revolucionaria en 1966, la forma de evitar y de ganar la guerra, pues hay que tomar decisiones excepcionales que a lo mejor en guerras normales no se toman porque son dos naciones, que prácticamente todo está regulado por el derecho internacional, como en aquella época los convenios de Ginebra, pero que en esta cosa era una cosa excepcional, donde el enemigo no estaba enfrente, sino también estaba en la retaguardia. Claro, Eso pues, es una cosa muy, muy complicada, pero vamos, hay que hablar de esas personas que salvaron vidas, que se sí, presentaban sí. pues en el cuartel de la Guardia Civil y dice, yo vengo a pedir por esta persona. Pues sí, hombre, ahora mismo te lo... A ver, ¿qué tal? Sí, ahora mismo sale, venga. Sí, ¿Ves? era, esas cosas ocurrieron, con el Claro, cuartel de Falange, lo de Falange lo dice, lo pongo de manifiesto en el libro, era clarísimo. De hecho, yo quiero leer aquí las sí, normas que Manuel Edilla dice, dice clarísimamente vamos, de que esas personas que solo puedan ser, de que solo puedan ser objeto de represión a la gente de segunda línea solo sobre los dirigentes y asesinos,
pero los demás tienen que ser protegidos y protegidos claro, por los mismos falangistas, que yo conozco casos que así, que me lo dijeron a mí personalmente, pero policías claro, falangistas hace ya 40 años, dijeron, nosotros la orden que habíamos recibido claro, era de ciertamente de evitar extralimitaciones y evitar castigos a las personas innecesarias, ¿no? claro. Entonces, yo te voy a contar una anécdota ahora hablando de la falange, que sale, ese testigo fue mi padre, tú, como sabes, era de la CNT Sí, y era, en cierta manera, tenía 16 años, pero era una especie de dirigente, 15 años que el movimiento, 16 después, y sobre ya pasado unos días, pues yo creo que un mes o 2 meses les llamaron desde del cuartel de la Falange diciendo que tenían que entregar el dinero de la sociedad, de la ya, sociedad Trabajadora de Inglaterra. Era de origen un movimiento socialista, un sindicato socialista, pero que estaba adscrito a la CNT de La Coruña, ¿no? Y entonces, pues bueno, nadie quería ir, dice, vamos a ir ahí y nos van a pegar y estas cosas, tal. Entonces mi padre, pues, bastante cansado, dice, pues voy yo, porque yo tengo familiares allí, tenía familiares en Falange y hablo con ellos. claro. Efectivamente fue él, con el dinero y el jefe local, bajaron al ayuntamiento, pararon en un bar y mi padre fue al cuartel de Falange. Dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tal. No, vengo a por esto. Dijo, hombre, no te preocupes, mira, es que tiene miedo este hombre, que es vecino, que era vecino nuestro, tiene Claro. miedo de tal, que no, que venga para acá, que venga para acá. Entonces va para allá y dice, a ver, ¿qué tal? Pues nada, venimos a entregar el dinero y tal. No os preocupéis, ven, dan un recibo y les dan el recibo y se marchan. Cuando se marchan de cuartel de Falange, el jefe de la Falange, de, que fue alcalde después de Moraña, dice, oye, gallego, le dijo, y después no ir por ahí y decir que os hemos pegado. Dice que muchos lo han hecho, han salido aquí fuera y que os han pegado. Y entonces, lógicamente, este que era un jefe de la CNT, después marchó para Argentina, y dijo que yo, ainda no son tan malos. Bueno, estas son cosas que pasaron, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Pero yo sé que, por ejemplo, en ese cuartel y en otros de Falange, a las personas antes de cometer una ejecución se les podía dar malos tratos, ¿eh? claro, Incluso los que algunas veces castigaban, claro, pero la claro. ejecución venían, no se sabía de dónde, incluso lo hacían con, con un pasamontañas, ¿eh? Las cosas Ah, también hay que saberlas, ah, ejecutivamente funcionan esas efectivamente. cosas, eso tengo testimonios exactos, pero lo que sí es cierto es que se ha exagerado eso, pues bueno, Claro, pues, claro. claro, Por no interés, se por sabía, interés. claro, como no hay ningún tipo de documento y los testigos Claro, han ido muriendo desgraciadamente, pues mucha gente ha sacado conclusiones equivocadas, algunas claro, de mala fe y estas cosas. Es así. claro. Pues nada, Pepe, hemos llegado también al final de este capítulo interesantísimo, delicado, complicado, complejo, pero que no lo has eludido en tu libro. Das muchos más datos, yo por eso recomiendo siempre esa lectura. Y aquí nos has dado una síntesis, es interesantísimo, es un capítulo difícil y te agradecemos otra vez el tiempo que nos dedicas, que van siendo muchos y que esperemos que sean todavía muchos más. O sea, que no te nos vayas, ¿eh? Pues nada, no te Bueno, no vayas. sé, si me ponen algún, no sé, yo he intentado ser bastante Sí, justo y bastante señor. Sí, imparcial, señor. pero yo Sobre estoy diciendo todo, la verdad de la historia de lo que ocurrió ahí, porque hay mucha claro, gente que de esto no sabe nada y que no y sobre todo que no intentó investigarlo y que tiene unos conceptos equivocados de lo que ocurrieron ahí. claro. Por eso he dado estos datos que ni siquiera están en el libro, están en mi cuaderno de apuntes aquí guardados, pero que te los he dado, los he Sí, desvelado señor. hoy Muy y otros bien. días también para decir que hay mucho más datos de lo que yo escribo en la obra, Mucho naturalmente. más, sí, señor. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias por tu Fuerte atención, abrazo. tu tiempo, y seguimos en el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Un Venga, abrazo muy fuerte. saludos. Saludos Gracias, a todos. gracias.